Benvenuti amici. La Asociación Italiana de Villa General Belgrano tiene el agrado de presentarles la Revista Italiana 2025. Un programa mensual pensado y realizado en Villa General Belgrano, con edición, difusión y aportes de vecinos de la villa, destinado a destacar todas las actividades culturales, sociales, artísticas y gastronómicas de nuestra asociación italiana, con el desarrollo de temas seleccionados, entrevistas especiales y testimonios impactantes. Engalana nuestro magazine una especial galería con imágenes y figuras de trayectoria internacional, en el marco de un análisis detallado y ameno de las espectaculares regiones italianas. Cada una de ellas con sus bellezas naturales, sus riquezas y valores humanos consagrados. Es nuestro homenaje a la cuna de nuestros antepasados, que afianzaron la nacionalidad e identidad cultural en todos los foros del mundo. La Asociación Italiana de Villa General Belgrano ha ampliado su espacio y elevado el número de sus asociados, gracias a la difusión de su cultura musical, plástica y tecnológica. Magazine Italianísima se ha creado para compartirla con todos ustedes. Por eso, los invitamos cordialmente a participar de su gratificante programación. Valle de Aosta, con una superficie de 3.264 kilómetros cuadrados, una población de 125.666 habitantes, una densidad poblacional de 39 habitantes por kilómetro cuadrado, una altitud media de 961 metros sobre el nivel del mar. Su capital y ciudad más poblada es Aosta. El francés es idioma cooficial en la región del Valle de Aosta. Limita con los países vecinos Francia y Suiza. Encerrado entre los Alpes Apeninos y el macizo de la Vanesa, el Valle de Aosta se halla rodeado por las cumbres alpinas. Aquí se encuentran las montañas más altas de Europa: el Gran Paraíso, con 4.061 metros sobre el nivel del mar, el Monte Blanco, 4.810 metros, el Cervino, 4.478 metros, y el Monte Rosa, con 4.638 metros sobre el nivel del mar.
este último en común con el Piamonte. Pueblos de prados en cuesta donde pasen los rebaños de vacas rojas y blancas y balcones de madera tallada. La ciudad de Aosta conserva algunos vestigios de la época romana: la puerta pretoria, un puente, el teatro y el faro. A lo largo del río Doria, la vía romana simboliza todavía el gran eje de invasión que siguieron a lo largo de los siglos los invasores que venían desde el Gran San Bernardo hacia la llanura del Po. Los castillos del Valle de Aosta, rudas fortalezas o agradables mansiones, con la elegancia del Renacimiento, son numerosas. El Valle de Aosta es frecuentado en invierno por sus estaciones deportivas. Piamonte, población 4.356 millones, superficie 25.400 kilómetros cuadrados. Es la segunda región más extensa del país, por detrás de Sicilia. Su capital y ciudad más poblada es Turín, situada a orillas del famoso río Po. Importante núcleo industrial en la actualidad de más de 2.000 millones de habitantes debido a la inmigración. Otras ciudades importantes son Novara, Alessandria, Asti, Moncalieri, Cuneo y Collegno. El idioma oficial es el italiano y el piamontés. El principal, el piamontés, lengua con más de 2 millones de habitantes. Era la lengua primaria de los emigrantes que dejaron el Piamonte en el periodo de 1850 a 1950 hacia los países como Francia, Argentina, Perú, Uruguay y Chile. Está ubicada en Italia noroccidental, limitando al norte con Valle de Aosta y Suiza, al este con Lombardía, al sureste con Emilia-Romagna, al sur con Liguria y al oeste con Francia. Está rodeado de montañas por 3 de sus lados: los Alpes occidentales. Sus picos más altos son el Monte Rosa, con 4.638 metros sobre el nivel del mar, el Cervino, 4.482 metros, el Gran Paradiso, 4.061 metros, y el Monviso, con 3.841 metros sobre el nivel del mar, donde nace el río Po. La geografía del Piamonte es aproximadamente un 43% montañosa, 30% de colinas y 26% de llanuras. El área protegida es el 7,6%. Hay 56 parques naturales diferentes, tanto nacionales como regionales. El río Po es un largo río de la Italia septentrional que fluye de oeste a este desde los Alpes al mar Adriático, donde desemboca en un amplio delta cerca y al sur de la ciudad de Venecia. Tiene una longitud de 652 kilómetros, que lo convierte en el río más largo íntegramente por territorio italiano. Drena una cuenca hidrográfica de 74.000 kilómetros cuadrados, en territorio italiano, un cuarto del país. También es el río italiano más caudaloso. Por caudal medio es el quinto río europeo. Su punto más ancho tiene 503 metros. Su cuenca interna a cerca de 3.200 comunas. Hay 450 lagos que drenan a través del río Po, entre ellos los lagos Maggiore, Lugano, Como y Garda. En la mayor parte de su curso, el Po discurre por territorio llano, que por eso toma su nombre, llanura o valle padano. Actualmente es navegable unos 389 kilómetros, desde la desembocadura del Ticino hasta el mar. En sus riberas se concentra el 37% de las industrias nacionales, el 35% de la producción agrícola y un 55% de la zootecnia. Por lo tanto, es una zona neurálgica para toda la economía italiana, con mayor concentración de población, industrias y actividad comercial. Si hablamos de historia, Piamonte fue un trampolín inicial para la unificación italiana desde 1859 a 1861, después de unas guerras poco exitosas contra el Imperio Austríaco. Este proceso es a veces aludido como piamontización. En el año 1860 el Piamonte participó en las guerras de independencia contra Austria, consiguiendo construir un reino de Italia, el reino de Piamonte-Cerdeña. Fue el que lideró la reunificación italiana y su monarca Víctor Manuel II. Se convirtió en el primer rey de Italia en el año 1861.
La capital del nuevo estado fue Turín durante el periodo de 1861 a 1865. Sin embargo, la adición de territorio, paradójicamente, redujo la importancia del Piamonte en el reino y la capital se trasladó a Florencia primero y a Roma después. Un reconocimiento que quedó del papel histórico del Piamonte fue que el príncipe heredero de Italia era conocido con el título de Príncipe del Piamonte. Si hablamos en el ámbito de educación, la educación del Piamonte está basada en una rica historia de apoyo estatal a la excelencia en la educación superior, incluyendo algunas de las mejores universidades en Italia. El Valle de Piamonte es la sede de la famosa Universidad de Turín, el Politécnico de Turín y más recientemente la Universidad de Piamonte Oriental. La Universidad de las Ciencias Gastronómicas, fundada en Pollenzo en el 2003, es la primera universidad del mundo en su género y la idea surgió de Carlo Petrini, el creador de Slow Food. En el Piamonte se encuentran 3 sitios inscritos por la UNESCO en la lista de Patrimonios de la Humanidad. Se trata de la Residencia Sabaudas, el sitio Sacri Monti de Piamonte y de Lombardía y la célebre zona vitivinícola del Lange Monferrato Roero. Quel mazzolin di fiori che vien dalla montagna, quel mazzolin di fiori che vien dalla montagna e vada ben che non si bagna, che lo voglio regalare, vada ben che non si bagna, che lo voglio regalare, lo voglio regalare perché le è un bel mazzetto, lo voglio regalare perché le è un bel mazzetto, lo voglio dare al mio moretto, questa sera quando vien, lo voglio dare al mio moretto, questa sera quando vien, stasera quando viene, sarà una brutta sera, stasera quando viene, sarà una brutta sera, ed è perché sabato sera lui non è venuto da me, ed è perché sabato sera lui non è venuto da me, non è venuto da me, le è andata la rosina, non è venuto da me, le è andata la rosina, e perché mi son poverina, mi fa piangere sospirare, perché mi son poverina, mi fa piangere sospirare, e perché mi son poverina, mi fa piangere sospirare, perché mi son poverina, mi fa piangere sospirare. Quel mazzolin di fiori che vien dalla montagna, quel mazzolin di fiori che vien dalla montagna, quel mazzolin di fiori che vien dalla montagna, vada ben che non si bagna, che lo voglio regalar, 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 regalar. Quel mazzolin di fiori che vien dalla montagna, quel mazzolin di fiori che vien dalla montagna, quel mazzolin di fiori che vien dalla montagna, vada ben che non si bagna, che lo voglio regalare, vada ben che non si bagna, che lo voglio regalar, 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 regalar. Comenzando con Italianísima 2025, hoy vamos a estrenar una de las regiones más lindas y tan allegadas a nosotros. ¿Cuál va a ser? Aosta y Piamonte. Esta región vamos a hablar de todos los temas con los 3 amigos acá. Vamos a hacer algo muy lindo del Piamonte. Así que prepárense porque ahora vamos a hablar
de Turín, del Piamonte, de todos los personajes, de la industria, vamos a hablar de todo. Así que prepárense que ahora comenzamos. En el Piamonte podemos disfrutar de un turismo cultural y turismo deportivo desde ya. El arte italiano del siglo XVIII comenzó prácticamente en Turín y después fue pasando hacia Emilia-Romagna, fue pasando hacia Roma, hacia el sur, para finalizar como el verdadero protagonista del siglo XVIII en Venecia. Felipe Yuvara, un arquitecto nacido en Messina, llega a Turín en 1714. Los duques de Saboya le encargan una tarea hermosísima: la instalación de la Basílica de Superga, una obra preciosa que está en una colina a 10 kilómetros de Torino. En un momento, en 1949, un avión que venía desde un partido con el Benfica de Lisboa choca contra la parte de atrás de la basílica y muere todo el equipo italiano, que prácticamente eran integrantes del equipo de la selección. Eso fue en 1949. Bueno, Felipe Yuvara, después que terminó la basílica, le encargaron, en principio, el Palacio Real, que es espléndido y está en pleno centro de Torino, y también el Palacio Madama, dedicado a la reina justamente, que es de una belleza inconmensurable y muy céntrico de Torino. Pero la obra más importante es el Palacio de Casa de Stupinigi, que se encuentra también muy cerca de Torino, y este palacio tiene la cualidad de tener, escuchen bien, 137 habitaciones, 17 galerías y más de 30.000 metros cubiertos. Este palacio, Yuvara aprovechó, invitó a muchos colegas y a decoradores y es en la actualidad uno de los palacios más hermosos que tiene Europa por el tamaño y por la calidad de su decoración. Algo que no debemos perder en Torino es la Mole Antonelliana. La Mole Antonelliana es un edificio que comenzó en el siglo XVII a construirse como sinagoga. Después cambió la idea de esto y hoy, en la actualidad, tiene el Museo Nacional del Cine Italiano. Pero, a su vez, en ese momento, estamos hablando del siglo XVIII, tenía 167 metros de altura y era el edificio más alto, no solo de Italia, sino de toda Europa. Otro espectacular evento que tenemos que ver es el Museo Egipciano. El Museo Egipciano, que es el segundo en el mundo, el primero el del Cairo, el segundo el de Torino, que es para muchos desconocido, y el tercero el de Londres. Este museo egipciano empezó en 1760, un profesor de la Universidad de Torino iba a Egipto a buscar flora y a investigar sobre la flora y la fauna que tenía Egipto, pero también por los elementos históricos que poseía Egipto. Estamos hablando de 1760. En esa oportunidad trajo más o menos unas 300 piezas egipcias de la historia. Bueno, de esa manera comenzó a formarse el Museo Egipciano, que a su vez es un ala del Palacio Real, se adoptó para él. 70 años después, o sea, en 1824, ya fue un profesor encargado por los duques de Saboya a adquirir piezas históricas de Egipto. Trajo 3.000 piezas históricas, inmensos sarcófagos, de todo papiro, de todas formas, incluso las colosales estatuas de Amenofis, de Ramsés II y de Tutmosis II. O sea,
de tamaño real, porque son evidentemente reales, y trajo más de 1000 piezas. De esta forma, el Museo Egipciano de Turín es una de las piezas importantísimas para visitar y no perder. Algo más, también es el sudario de Turín. Bueno, el sudario se conoció como, era un lienzo que dice la historia que con eso al descender Jesús de la cruz fue envuelto en ese sudario. Las marcas que tiene, como las lastimaduras que poseía Jesucristo y todo, están marcadas en ese sudario. Bueno, a su vez se construyó la capilla de la Sábana Santa, estamos hablando de 1694, y de esta manera se albergó ahí el Santo Sudario. Es muy discutido ese tema, incluso por los científicos. Dicen, bueno, en realidad la Iglesia nunca se despidió científicamente si era o no era verdadero. Pero hay muchas discusiones al respecto. Ahora vamos a la parte de turismo, turismo deportivo. Turín tiene 800 kilómetros de pistas, de autopistas, que salen en forma radial de Turín hacia todas las provincias. O sea, un centro al cual se puede llegar de todas maneras por las autovías. Pero a su vez, 75.000 personas trabajan en la parte de hotelería y en la parte de turismo. 17.500 empresas y desde ya más de 1.500 hoteles que hacen de la zona del Piamonte una zona óptima para practicar turismo. Y si estamos hablando de turismo deportivo, no nos olvidemos que el norte de Piamonte son los Alpes. Y en los Alpes tenemos nieves eternas y tenemos cantidad de pistas infinitas. Podemos hablar del Monte Rosa, podemos hablar de los Alpes de Cuneo, infinidad de pistas. Pistas de esquí de 180 kilómetros de largo. Hay muchísima cantidad para hacer turismo deportivo de invierno. Por eso, culturalmente tiene infinidades de lugares de asistir. Y desde ya, la parte deportiva o la parte de esquí de todos los estilos se encuentran en los Alpes pegados a Turín, o sea, en la parte de Piamonte correspondiente. De mi parte, yo creo que esto tenemos una diversidad para visitar Turín y no perderla. Recién hablé de Turín, de los monumentos hermosos, de los lugares que hay para visitar culturalmente y deportivamente, y ahora vamos a invitar a nuestro amigo Carlos Pellegrini que nos hable de los personajes del Piamonte, que son innumerables. A ver, Carlos, ¿qué nos contás de los personajes del Piamonte? Seleccionamos lo más destacado que tuvieron influencia, obviamente, en Italia, y también a nivel mundial son muy conocidos. La mayoría son todos muy conocidos y tuvieron influencia en Argentina también. Seleccionamos 7 personajes de los tantos que hay, de los cuales 6 están de alguna forma relacionados. Exacto. Y unos no tanto. Y empezamos por lo que se considera lo que es el padre de la patria, nombrado por la monarquía del Reino de Italia, que después se convirtió en república, pero sí lo sigue considerando como tal. Si uno tiene la suerte de andar por Roma, que se va a encontrar de golpe con uno de los lugares más hermosos de Roma, que es el Panteón de Agripa, y uno entra y en el fondo está la tumba de Víctor Manuel II, Vittorio Emanuele II. Es el padre de la patria. Y en honor también a él, posterior, se hizo un monumento gigante que está ahí al borde ahí de la Piazza Venezia en Roma, en honor a Víctor Manuel II. ¿Qué importancia tuvo él en el reino de Italia? Él viene de una familia de la realeza, que conformó el reino de Piamonte-Cerdeña, de la Casa de Saboya. Él lo que quería hacer era mantener y reconquistar territorios que habían sido perdidos en la guerra con Austria.
que era la zona del Piamonte. Y esa fue la intención principal de él. Si bien era bueno, como buen rey, absolutista y muy severo, ultracatólico y conservador, quiso formar un parlamento y para eso convocó a otro gran personaje de Italia, que es el conde de Cavour. Ah, importantísimo. Si bien él era un civil, que no pertenecía a la realeza, pero él fue presidente del Parlamento del Piamonte Cerdeña. Él fundó un diario que se llamaba El Risorgimento, que fue la palabra clave que se usó para el desarrollo después de lo que va a ser la unificación italiana. Era una persona muy capaz, le decían el intrigante, porque armaba, desarmaba, deshacía, convencía al rey o no tanto para lograr que alguien le ayude a reconquistar los territorios, y lo logró a través de un arreglo que hizo con Napoleón III de Francia, que le dio, digamos, lo armó suficientemente como para reconquistar territorio del Piamonte y la zona de la Lombardía. Fue realmente importante el conde de Cavour para lo que fue después el Reino de Italia. Otro personaje más que importante en el concepto, digamos, de la unificación italiana fue Giuseppe Mazzini, que si bien es cierto que es nacido en Génova, pero las ideas de él, de la unificación italiana, de formar grupos a veces extremistas de levantamiento popular de distintos lugares de Italia, lo tomaron en cuenta para después armar ese plan de la unificación italiana. Después todos estaban peleados con todos, ¿eh? Sí, sí. Pero todos al final lograron el resultado final. Y otro gran personaje de toda esta historia, que si bien es cierto que nació en Niza, actual territorio francés, pero que en ese momento era territorio italiano, fue Giuseppe Garibaldi, que le decían el salvaje, era ingobernable, pero era la persona que tuvo el coraje suficiente de armar un ejército, salir de Génova armado e invadir Sicilia, y fue el que invadió Sicilia a través de Messina, y después llegó a Nápoles y echó a los Borbones de todo el dominio que tenían sobre las dos Sicilias. O sea, esos cuatro personajes fueron claves para realmente lograr la unificación italiana. Se logra después de la toma de Roma, que se ha nombrado Víctor Manuel II, rey de Italia, gracias a todas estas unificaciones que fueron logrando a través del tiempo. Otro personaje que también tiene que ver con eso, en función que es de la misma época, es de San Juan Bosco. San Juan Bosco fue obviamente el gran revolucionario de la educación italiana, que después nos beneficiamos los argentinos también. San Juan Bosco fue un visionario, un luchador, que fue el creador de la congregación salesiana, que viene del San Francisco de Sales, que era su admirado santo. Y San Juan Bosco creó las escuelas salesianas, formó el oratorio de los jóvenes, donde los jóvenes estaban, porque el momento histórico donde San Juan Bosco vivió era un momento donde había una pobreza extrema y había comenzado a producirse la industrialización en el Piamonte. Entonces, de la Lombardía, desde el sur de Italia, venían los jóvenes y las familias a trabajar. Y esos jóvenes eran absolutamente analfabetos, incultos, al borde de la delincuencia para poder vivir. Y él los fue juntando a todo ese oratorio de los jóvenes para darle un motivo para vivir, formarlo, y fundamentalmente les enseñó a leer y a escribir y a darle, digamos, algunos conceptos básicos de cómo defenderse en la vida, ¿no? Después, bueno, también hizo la Sociedad de la Alegría, que era un grupo de jóvenes que se formaban en oficios, en teatro, en literatura, y hizo algo muy importante, que ahí tuvo conflicto con Cavour y con el rey, porque
creó una imprenta. Las imprentas son muy peligrosas en los gobiernos totalitarios, Siempre. porque difunden cultura y abren la cabeza. Exacto. Entonces, fue la lucha constante. Cavour le cerraba la imprenta, él se la volvía a abrir, se peleaba con el obispo de Turín, se volvía a abrir. Bueno, logró al final establecerse y iluminó toda la educación italiana por muchos años. Y en 1875, el primer país que elige para llevar a las escuelas salesianas fuera de Europa, el primer país fuera de Europa fue Argentina, porque tuvo una relación muy importante con el embajador argentino en el reino de Cerdeña. Y así que él había tenido sueños en la vida, uno de esos sueños fue la Patagonia Argentina. Entonces por eso fundó la Congregación Salesiana en la Patagonia, que fue también realmente muy importante en esa época que se estableció. Y por último, mencionar a un industrial más que importante, que es Giovanni Agnelli, nació en Piamonte, murió en Turín, y era mecánico de automotor, y un tipo muy inquieto, se asociaba con varios para para armar motores, desarmar motores. En 1866 nació, o sea, realmente un creador. Y viendo cómo evolucionaba el mundo en la Exposición Universal de Turín y de París, dijo, el mundo va para este lado. Entonces se asoció con otro y creó la fábrica italiana di Automobili Torino, que es la Fiat. Actualmente la Fiat, que fue, obviamente sigue siéndolo, un imperio de la industria automotriz, que también creó, bueno, automotores, livianos, pesados, intervino en motores para la guerra, y después con otras en carreras de automóviles, también fue en la época del fascismo, fue el propietario del diario La Stampa, y él es la familia dueña de la Juventus, del Juventus Football Club de Italia. Bueno, esos son los personajes que más o menos hemos seleccionado para el Piamonte, y otros más importantes son escritores, pero más conocidos en Italia que en el exterior. Bueno, Esto Carlos es mi nos ha aporte. dado una visión hermosísima de esos personajes y qué buena relación tiene con los nuestros. Porque, si no me equivoco, Garibaldi estuvo exiliado y estuvo en el sur de Brasil y vivió muchos años en el sur de Brasil muy conectado con nosotros. Él estuvo O sea, viviendo en Uruguay, en Salto. y el Uruguay. Tiene un monumento a Garibaldi, porque él Exactamente. vivió ahí, Sí. porque él cruzó Argentina desde Uruguay para luchar contra Rosas. Él Exactamente. vivió en Estados Unidos, en Argentina, en Italia, en Asia. Vivió peleando toda la vida, no sé cómo vivió tanto tiempo. Sí, sí. Fue senador después de Italia, era de ultra izquierda, de izquierda italiana. Un peleador, le decían el salvaje, pero sin él la unificación italiana no hubiese sido posible. Y a su vez, San Juan Bosco, qué ligado estamos. Todos los colegios, toda la congregación y de allá, cuántos colegios, cuántos niños han pasado por la educación de San Juan Bosco. Mis hijas Y en el son sur alumnas de todo. María Realmente Auxiliadora y- es un orgullo de Sí. tener esos personajes y tan ligados la Sí, Argentina sí. y todo lo demás. Sí. Y una nota de color ya de San Juan Bosco. Él está enterrado, como todos los fundadores de congregaciones, en el Vaticano, en la tumba de los papas, ahí en el tercer piso. Y tiene a su lado a Domingo Savio, que fue un chiquito que él sacó de la pobreza, y bueno, Exactamente. y al lado lo tiene a Seferino Namuncurá. O sea, un argentino en la tumba en la Catedral de San Pedro. Hermosísimo lo que has descrito. Muchísimas gracias, Carlos. Está bueno. Bueno, ya hemos visto una visión, digamos, de la parte cultural, de la parte deportiva, de la parte turística de Torino y a su vez de los personajes piamonteses tan ligados a nosotros, a la Argentina, y tan ligados desde ya a la unidad italiana. Y ahora le vamos a preguntar a Roberto Robledo, ¿qué se produce en el Piamonte? Sé que hay infinidad de cosas, pero Roberto es el que sabe y nos va a contar qué es lo que se produce en el Torino. Bueno, gracias Ricardo.
El Piamonte está situado al noroeste de Italia. Es una región subalpina fronteriza con Francia y Suiza. Su capital es Turín. Es una región con una gran diversidad en la producción agrícola ganadera, gracias a su variedad de climas, suelos y paisajes. Vamos a hablar un poco primeramente de la cuestión de la agrícola, de la producción agrícola, después ganadera e industrial. En cuanto a la producción agrícola, los valles donde se desarrolla el cultivo, uno de los valles más importantes es el Valle del Po. Un dato fundamental es el recorrido desde su naciente en el monte Monsivo hasta la desembocadura en el mar Adriático del río Po. Es uno de los más extensos que tiene Italia, creando las condiciones suficientes y necesarias para el cultivo del arroz, el maíz, el trigo, girasol, y también aprovechando sus saltos de agua que se va nutriendo con todos los afluentes, genera una energía hidroeléctrica que es después distribuida en toda la zona. Con respecto a la colina de Monferrato y Lagne, son famosas en la producción de vino, que en eso nos va a hablar un poco más detenidamente y con mayor profundidad Roberto. También está el Valle de Susa, que es uno de los valles más largos de los Alpes italianos, está aproximadamente a unos 45 o 50 kilómetros de Turín, y de alguna manera venía a representar lo que nosotros llamamos el cinturón verde. ¿Qué quiere decir esto? Que es donde se produce, donde se realiza la producción fruti-hortícola, o sea, frutas como la pera, la manzana, los damascos, y en cuanto a la parte hortícola, el alguacil, el espárrago, el tomate. Como bien dijera Ricardo, también en épocas de invierno, esto se convierte en unas pistas excelentes para el esquí y todos los deportes invernales. Con respecto a la zona de producción ganadera, también tenemos el Valle de Tanaro, que es una zona conocida por la producción de carne vacuna y ovina. El Valle de la Bórmida es una producción que se caracteriza por los quesos de oveja y todos sus derivados. Y las colinas de Astillano, conocida por la producción de carne de cerdos y también sus derivados. Hablar de la industria es volver de nuevo a tocar algo muy importante que se desarrolla en Turín, que es la FIA. Es una de las principales fábricas de automóviles que tiene el país, y también a su alrededor todos los autopartes, que son las que le van proveyendo directamente a la fábrica para que así la producción sea permanente e instantánea. También hay industrias aeronáuticas, como por ejemplo Leonardo Spad, que es una empresa que tiene más de 180 plantas en todo el mundo. Se dedica a la producción de aeronaves comerciales, helicópteros y sistemas de defensa y seguridad. En esta empresa tiene también su porción, digamos así, el Estado, con un alto porcentaje de dinero para justamente estas investigaciones de defensa y seguridad. Otras empresas como Avio y Piaggio son empresas que se dedican a la producción de motores para aviones y también otros componentes. La industria textil en el Piamonte tiene una fuerte tradición. Hay empresas como por ejemplo Loro Piana desde 1924 y en Hermenegildo Segna de 1910, que son empresas que empezaron como unipersonales, después fueron familiares, y hoy sí se jactan por ser ya una industria con toda su palabra, industrias textiles que tienen una gran presencia en la moda, ¿no? Sus tejidos son los de cachemira, lana merino, algodón y lino. Y en cuanto a la industria alimentaria o alimenticia, a los alimentos ya antes determinados, definidos,
Dejamos para este momento la frutillita de postre, que es la existencia de la empresa o de la industria Ferrero, cuyos comienzos dan de 1946, que empezaron en Alba, y después se reubicaron, y es una de las empresas a nivel mundo muy conocida por sus chocolates y todas las exquisiteces a nivel confitería. En definitiva, esta zona es hogar de muchas empresas líderes en sus respectivos sectores y aportan significativamente a la economía de Italia. Bueno, Roberto, hermosa tu exposición, nos dio una visión amplia de la producción del Piamonte, que no en vano la inmigración piamontesa sembró toda la Argentina. Realmente nos dio tanto, todos los días en maquinarias, en campo. Y lógicamente, ¿de dónde provenían? Provenían de una zona productiva, como el Piamonte. El Piamonte, a ver, gracias al río Po, que regaba absolutamente toda Italia, prácticamente, o todo el norte y centro de Italia, no, fue pródigo en producciones agrarias, ganaderas, y desde ya las industrias se instalaron en las orillas del Po, aprovechando energía eléctrica, energía de agua, todo, ¿no? Así realmente fue hermosísimo. Y te agradezco, Roberto, porque realmente fue una exposición muy amplia y nos dio una visión total de la maravilla que es el Piamonte. Bueno, Muchísimas gracias. gracias a Roberto. vos. Hola, buenas tardes, querida audiencia de Italianísima. Hoy nos encontramos junto a Roberto para hacer una pequeña guía gastronómica de la zona del Piemonte y del Val d'Aosta. Sabemos que el Piemonte es una de las regiones más grandes de Italia después de Sicilia. Dentro de la región del Piemonte encontramos diferentes provincias. Tenemos Biella, Alessandria, Cuneo, Torino, Vercelli. En todas ellas tenemos comidas típicas. Hoy nos vamos a dedicar a eso. Roberto nos va a hablar de los vinos de cada región también. Bueno, vamos a comenzar con algunas comidas típicas. Los italianos tienen la particularidad de comer varios platos, ¿no? No solamente en la región del Piemonte, sino en casi toda Italia. Vamos a comenzar con algunas salsas. La salsa más conocida que llegó a la Argentina, y creo que nosotros la consumimos todos los años, es la bagna cauda. La bagna cauda, originalmente en Italia, se hace con anchoas, ajo, aceite de oliva y con verduras. ¿Nosotros qué hicimos acá en la Argentina? Transformamos el aceite de oliva y lo cambiamos por crema, porque en la época que llegaron nuestros antepasados, el aceite de oliva no existía en la Argentina, o si había, era muy escaso. Entonces la consumimos con crema. Esta salsa es muy rica, es bastante fuerte su sabor por el ajo y las anchoas, por supuesto, y se acompañan con verduras crudas, cocidas. Nosotros le fuimos agregando carnes, pastas. En realidad, la verdadera comida es con verduras crudas y cocidas. Después tenemos los famosos bagnet verde, el bagnet rosso, que los italianos utilizan muchísimo porque sirve para acompañar muchas carnes, por ejemplo el pollo, pescado, carnes de vaca. Yo diría que la bagna cauda, ¿a vos qué te parece, Roberto? ¿Con qué la podríamos acompañar? Mira, generalmente se habla genéricamente que los vinos blancos o rosados suaves son para pastas y carnes blancas. Pero hay comidas en las cuales la salsa es tan importante que hay que darle predominancia a la salsa. Si la salsa de la bagna cauda es sumamente fuerte, con gran cuerpo,
Yo le agregaría un tinto con mucho cuerpo. Hablando de Piemonte, podría ser una cepa de Nebbiolo, un Barolo, un Pardoresco, creo que andarían perfectamente. Incluso un Barbera también puede ser. Un vino rojo y de cuerpo, estructurado e intenso, para exaltar el sabor de la salsa. Que ese es el fin del maridaje, acoplar el vino a la comida que se ingiere para exaltar el sabor de la misma. Muy bien, no, la verdad desconocí eso. Otra comida muy consumida en Italia es el famoso vitel toné, con el pelleto, también por supuesto no faltan nunca las anchoas, pero a diferencia de nosotros que la consumimos con mayonesa, ellos la preparan con huevos duros, ¿no? Que lo procesan junto con las anchoas, las alcaparras, sal por supuesto, algunos le ponen algún peperoncino para darle un sabor más picantito y con eso se crea una rica salsa para acompañar esta carne fría, que es un pelleto cocinado previamente con muchas hierbas aromáticas, sobre todo el laurel. Después se lo deja enfriar, se lo corta en pequeñas fetas bien finitas y se lo acompaña con esta salsa. Otra comida típica es la ensalada de pollo al tartufo. Bueno, el pollo se hierve, por supuesto, con hierbas y después se hace una salsa muy ligera y sobre todo predomina el sabor del tartufo, que es un hongo silvestre. Creo que solamente en Italia se encuentra el tartufo, ¿no? Y se lo va a recolectar en forma muy primitiva, con canastas, como hacían nuestros abuelos. La verdad que el tartufo tiene un sabor muy, muy exquisito, al igual que el hongo porcino. ¿Vos con qué acompañarías los hongos? ¿Qué te parece? Eso lo debería académicamente hacerlo con un vino suave. Un vino rosado, un blanco seco, por supuesto, no vino dulce, pero vinos suaves, pobres en taninos, digamos. Después pasamos a las menestras, serían como unas sopas espesas. El famoso minestrone es una sopa de verdura sumamente espesa. Y dentro de las menestras nosotros encontramos al risotto a la piemontesa. El famoso risotto a la piemontesa se hace, por supuesto, cocinando el arroz en un sofrito. ¿Para qué? Para que el arroz después, cuando se cocine con el agua, no largue tanto almidón y se torne espeso. A este sofrito se puede agregar hongos, algunas verduras, y también se lo acompaña con lo que nosotros llamaríamos acá las mollejas. Nada que ver como lo hacemos nosotros, que lo comemos con pollo, por lo generalmente al risotto. Allá el verdadero risotto a la piemontesa se come con las mollejas. Depende, si las salsas son suaves, yo a eso le daría un buen rosado, el rosado con más cuerpo que encuentre, o un blanco seco. Y si la salsa es extremadamente fuerte, pasaríamos al vino tinto, porque la carne esa es una carne procesada, cerada, sin cocinar, que no es no recupera proteínas. Entonces, al no ser una comida hiperproteica, prescindiría de los vinos tintos. Como el Barolo, por ejemplo. Bueno, y en el Valle d'Aosta nos encontramos con comidas típicas. Lo más típico del Valle d'Aosta es la famosa polenta concha. Es la famosa polenta cocinada con muchísimas variedades de queso. Es exquisita, realmente. Después se puede acompañar con una buena carbonara, que ellos también la hacen muy rica. Y lo más lindo y más típico del Piemonte, del Valle d'Aosta, que a mí me encantó, fue la copa de la amistad, que es la famosa grola, que es un aparato de madera que tiene varios picos, se lo llena de café, se le pone especies diversas como el clavo de olor, por ejemplo, cáscaras de naranja, de limón, y se pone un poquito de grapa, se enciende, luego que el fuego termina, se va pasando la copa en sentido antihorario.
y nunca la copa debe sentarse sobre la mesa hasta que todos hayan tomado de la bebida. Eso significa compartir la amistad. Bueno, vamos a hablar de los vinos. Los vinos del Piemonte son generalmente monovarietales y con cepas autóctonas, o sea, cepas cultivadas por los mismos habitantes en sus distintas regiones. Los italianos califican su escala de vinos como DOC, DOC y DOC, DOCG. DOC son los vinos. Quiere decir denominación de origen controlada. Y DOCG quiere decir denominación de origen controlado y garantizado. Como vemos, son muy cuidadosos de su calificación. Y el 80% de los vinos de Piemonte están al menos dentro de una de estas dos siglas, dentro de la DOC o de la OCG. Vamos a hablar de la variedad más famosa, su nombre, el Nebbiolo. ¿Saben por qué se llama Nebbiolo? Se llama Nebbiolo porque es un vino de cosecha tardía. La cosecha se hace en octubre. En octubre en Piemonte hay mucha niebla, y la niebla es nebbia en italiano. De ahí el nombre Nebbiolo. No lo sabía, mira vos. Es un vino muy potente en la copa, tiene un añejo de alta presencia en tanino y baja de antoniano, aunque da un color rubí a granate. Los taninos son compuestos fenólicos que se encuentran en la piel de la uva, en la semilla de la uva y en el tallo de la vid, y dan ese color típico rojo, rubí o granate de los tintos piemonteses. Y no da un saborcito áspero. Es más bien ácido. Ácido. Más ácido. Y tiene su aspereza, porque la acidez va de la mano con la aspereza. No obstante eso, hay cepas que han evolucionado, ya cuando hablamos del Barolo vas a ver que han transformado vinos rústicos en vinos suaves, por la modificación y el envejecimiento de las vides y de los taninos. Hay una mayor expresión en sus vinos en dos clases de determinación de origen controlado y garantizado, que son el Barolo y el Barbaresco. Son vinos originados en las regiones del Ance, y esos nombres son derivados a las ciudades y municipios donde son cultivados. El Barolo se encuentra al suroeste y el Barbaresco se cultiva en el noreste. El Nebbiolo, o sea, su cepa madre, tiene raíces muy largas en sus vides, que trasladan a la copa las características del suelo cultivado. Estos vinos, Barolo y Barbaresco, tienen una larga crianza en madera. El Barbarolo exige por lo menos 3 años en barricas de roble, y el Barolo por lo menos 2, o sea que son vinos cuidados y de excelencia, evidentemente, ¿no es cierto? Alcanzan su excelencia finalmente en la botella, donde maduran y envejecen. Los Barolos y Barbarescos son extremadamente complejos en la nariz. Tienen una amplia gama de aromas a frutos rojos maduros. Su carácter es floral y especiado, a rosas, violetas, canela, anís, clavo de honor, el aroma que te guste, Ana. Bocas son finos y vigorosos, siempre con presencia de taninos y alto potencial de envejecimiento, con un final largo y persistente. El Barolo es un vino majestuoso, austero, estructurado, por lo que, entre comillas, los piemonteses le llaman el vino masculino, mientras que el Barbaresco es un vino amable y refinado, con taninos más suaves, y por eso le llaman el vino femenino. Todo lo que aprendemos. Pasamos ahora al Barbera. Bueno, el Barbera, vos lo sabés, vos estuviste en Italia, es la variedad piemontesa por excelencia. Es el 30% de la producción de vino. Es un vino rústico por su elevada acidez. Algo de lo que hablamos recién de la mano de las perezas, ¿cierto? Los Barolos y Barbarescos se cosechan en pequeñas cantidades, no es muy extendida su producción, y son vinos que se usan para los días festivos, para los regalos importantes, o sea que tienen un determinado encasillamiento en cuanto a su saboreado, ¿no es cierto? Mientras que el Barbera es el vino cotidiano. Es un vino que antes era rústico por su elevada acidez, pero la cepa ha ido evolucionando y ahora es un vino fino, elegante, que es la base de dos vinos muy renombrados, que son el Barbera de Asti y el Barbera de Monferrato Superiore, en Italia.
mi italiano no es muy bueno, El Barbera de Asti lo he probado. seguro, seguro. El Barbera es un vino de color rojo rubí oscuro, muy agradable en nariz, con aromas a frutos rojos, notas florales, toques especiados y también a regalí. El regalí tiene un sabor agridulce y anisado. Concentrados en cuerpo y con taninos aterciopelados y agradable frescor en la boca, debido casualmente a lo que hablamos, a la acidez de la uva. Bueno, esto en los vinos no dulces, digamos, ¿cierto? Los vinos comunes. Vamos a hablar del Dolcetto. El Dolcetto es un vino autóctono del Bajo Piamonte y su nombre es debido al dulzor de las uvas maduras. También tiene un color rojo rubí intenso. Sería un tinto dulce. En nariz tiene intensas notas frutales, florales, mora, ciruela, cereza. ¡Qué rico! Un paladar tiene un trago fácil y fresco con taninos delicados. Un enólogo encontraría mayores sabores que Sí, nosotros. seguro. indudablemente. Vamos a los vinos blancos. Los vinos blancos son famosos, hay que acordarse de Uva Moscatel, que tiene aires internacionales como el famoso Moscato de Asti, que también lo desconocemos. Muy rico. Y numerosas cepas derivadas de los vinos blancos, como el vino Arneis de la región de Duero. Los vinos blancos son generalmente de color paja, color amarillento, con frutos cítricos amarillos, y son en la boca frescos y de aromaticidad adictiva, con buena predisposición a la crianza en madera. Esa es la variedad Tannay. La variedad Cortese es una uva blanca por excelencia que se encuentra en el Bajo Piamonte y corresponde a los vinos DOCG de Gavi. Compite como aperitivo con los vinos de la cepa de Arneis. El Herbaluce es un reservado llamado Herbaluce di Caluso. Son vinos elegantes, fragantes, que se crían en pequeñas barricas de roble también, como los vinos santos. Son vinos dulces apasionantes. También tenemos el Timorato, que es una cepa con mucha mineralidad y capacidad de guarda. Otra cepa favorita y Vermentino. Son vinos genéticamente de la misma variedad que están en las regiones de Lange y Roer. Estos son vinos blancos C, frescos y armoniosos, muy aromáticos, que también se usan para elaborar espumantes y frisantes. Y por último la cepa Naceta, que es autóctona de Lange, donde también son vinos blancos de color amarillo rojizo con reflejos verdosos. Y no nos podemos olvidar, que no vamos a explayarnos ellos porque son archiconocidos, de las variedades Chardonnay, Riesling, Sauvignon Blanc, que son de prestigio internacional. Y por último, vamos a cerrar con el vino de Terraz. En el límite entre Piamonte y el Valle de Aosta se encuentra una zona que está entre 300 a 600 metros del nivel del mar, que es muy soleada, libre de vientos, en un pueblo que se llama Carema, en el cual para poder cultivarlo han tenido que aterrazar la región, o sea, crear una especie de pérgolas con columnas y alambrados, y en el suelo se cultiva el vino, que es una variedad Nebbiolo. Es un vino rústico, de la variedad Nebbiolo, dijimos, cuya vendimia es artesanal, todo a mano, porque es imposible llegar con maquinaria a la región. Eso es más o menos, han combinado los sabores con las salsas, ¿no es cierto? Pero yo les dejaría una reflexión. Por más que los sommeliers nos digan que han dedicado su vida a la ciencia del vino, a la enología, a veces nos traiciona el paladar. Y a veces el paladar nos pide un vino que no combina en su maridaje con la comida propiamente dicha. No por nada, cuando al sommelier se le pregunta cuál es el mejor vino, el sommelier mismo le dice el que le gusta a usted. Les dejo esa reflexión para el final. Bueno, aquí hemos terminado en el día de hoy con las comidas típicas y los vinos típicos del Piemonte. Nos esperamos para la próxima, que será en otro momento y en otra región.
La Asociación Italiana de Villa General Belgrano invita a asociarse y compartir sus actividades. Clases de lengua italiana para adultos, jóvenes y niños. Coro y danzas italianas. Banda Siamo Fuori y banda Siamo Piccoli. Cine italiano con subtítulos en español. En nuestra casa. El Nogal 408 con entrada libre y gratuita. En el intervalo se degustará una comida italiana con bebida que tendrá un costo mínimo. Cerramos este programa y los esperamos el jueves a las 21 horas por el Sauce TV en nuestra próxima edición y sus repeticiones semanales. Arrivederci amici.